Pero, ¿sabes? Hablando de feriados, acá han declarado feriado el lunes por el funeral de la reina Elizabeth. Ah, Este lunes 19 va a ser porque Canadá, al ser parte de la Mancomunidad de Naciones, etcétera, ujú. federalmente es feriado, o sea, para todo el país. Pero acá en Ontario, que es donde queda Toronto, en la provincia de Ontario, han declarado que no es feriado. Ah, Entonces hay no, mucha bueno. confusión porque hay algunas cosas que van a estar cerradas, otras cosas que no van a estar, otras cosas que no van a estar cerradas. Y en mi trabajo también no falta pues la persona muy comprometida con el imperialismo que se niega a tomar un feriado como una manera de reconocer simplemente la figura de la monarquía, ¿no? Y dice, yo voy a venir a trabajar, no importa. Totalmente. Che, bueno, aprovechamos entonces para hacer el comienzo más formalizado para quienes nos escuchan en formato solo audio. Esto es Control de Cambios, el show sobre las partes públicas de Internet. Públicas de internet que ha regresado. Javier y yo nos hemos tomado un año de descanso. Un sabático, un sabático. Hemos esperado que pase la pandemia, ¿no? ¿Has escuchado cómo hay gente que dice ya pasó la pandemia cuando estábamos en pandemia o lo que sea, ¿no? Hemos esperado que pase culturalmente la pandemia para volver, pero estamos muy contentos de estar intentando grabar nuevamente esto y ojalá con alguna frecuencia para comentar tantas cosas que han pasado. Han pasado tantas cosas en este año que al mismo tiempo también nos demuestra lo pequeño que es nuestra esquina del mundo, lo pequeña que es los temas en los que nos interesan, que ha pasado muchas cosas, pero a la vez es como si no hubiera pasado nada. Digamos, o sea, Twitter ha estado a punto de ser vendido varias veces, como que el mercado cripto subido y ha bajado, subido y ha bajado y ha continuado igual. Hay gente que se hizo millonaria y ha perdido todo varias veces. Sí, hubo un tipo que era pobre. En el último capítulo que grabamos llegó a ser millonario y ahora nuevamente es pobre con sus Dogecoins o algo así. Sí, no, qué terrible. Pero bueno, sí, han pasado muchas cosas, una pandemia al medio, muchas apps de vigilancia epidemiológica al medio, ¿no? Eso me Y parece muy luego interesante. las de vigilancia de trabajo también. También, y de estudiantes, ¿no? Porque si vos hacías la tarea y estabas, no sé, en una. Creo que es una de las cosas que teníamos pensado como un poco conversar. Bueno, para antes de meterme en eso, ¿por qué estás en Canadá? Creo que la gente merece saberlo. Porque he decidido, yo siempre escuché esto de que uno había que buscar un norte, uno tenía que tener un norte en la Y te vida. fuiste al norte. Y yo, de una manera muy literal, en la ausencia de encontrar un norte más semántico, simplemente busqué un país al norte para vivir. Y en el año 2020 empecé a estudiar una maestría en Canadá, que significó que desde el 2020 debí haberme mudado a Canadá, pero por la pandemia y todo no lo hice. Así que recién estoy viviendo acá en Toronto desde el año pasado. Y bueno, ya terminé la maestría, pero me he quedado un tiempo a buscar suerte en el primer mundo. Una vez más, los oyentes más antiguos de Control de Cambios recordarán mis aventuras tratando de alcanzar fama y fortuna en Silicon Valley hace creo que 5 años. Cierto, sí. Donde Donde nos contabas las cosas horribles que se veían en realidad. Era como una especie de viaje hacia un lugar distópico, un poco. Sí, se siente, además, pero bueno, hoy lo recuerdo como quien estuvo en la guerra, ¿no? Como que me acuerdo cuando yo caminaba por la calle, los niños usaban Snapchat y ese tipo de cosas. Hoy creo que está mucho mejor vivir acá en Toronto, estoy viviendo en Toronto, y bueno, ya tengo casi un año acá. Así que también tengo un poco más de tiempo libre, por eso tengo muchas ganas de volver a conectar con nuestra audiencia y continuar buscando excusas para estar ocupado. Qué buena onda, qué lindo. Bueno, una buena excusa para estar ocupado es tratar de hacer esto un poco más seguido de lo que lo hacíamos antes. O sea, Así es, si bien Javi. creo que va a seguir teniendo ese formato de que va a salir cuando se nos cante la vida, digamos. No, tendríamos que hacer. Hay demasiadas cosas que comentar, pero cuéntame de ti. Tú estás en Córdoba ahora mismo. ¿Cómo pasaste este año que no nos vimos? Sí, sigo en Córdoba. Este año lo pasé mudándome dos veces ya, creo. Wow. Desde la última Alta vez que especulación inmobiliaria veo del lado mucha, de Javier Pelea. mucha especulación inmobiliaria. Viví en un lugar. Parece que se escucha un perro al fondo ahí. Bueno, hay perros en donde estoy. Un espacio tan grande que la gente tiene para tener perros. Acá lo mucho una rumba es lo único que hace. Mirá, es chico. No, yo me vi en un departamento grande. Y vivo solo ahí. Así que está bueno. Y nada, eso. Así que he estado muy metido también en la pandemia. Me afectó la pandemia en el trabajo, así es como que perdí la motivación, la gané de nuevo, la volví a perder.
no sé, varias cosas. Y nuevamente estás en el mismo lugar en el que estabas al inicio. Di toda la vuelta, exacto. Hice todo un viaje del héroe para volver a no haber aprendido nada, digamos. Sí, sí. Bueno, Cero transformación. el destino es ¿cómo es? El camino es el destino a veces. Algo así. Eso es una buena reflexión para cerrar la apertura. Bueno, Cheo, quería... Me parece, habíamos estado nosotros, bueno, le contamos a la audiencia, nosotros tenemos el típico chat en el que por ahí nos tiramos unas ideas sobre de qué nos gustaría hablar y hay cosas que nos llamaron la atención. Y hay una que nos viene llamando la atención hace bastante, que es un fenómeno más que yo no sé si es de la consolidación de Internet o por qué aparece como aparece, pero es el de los in-app browsers, o sea, los navegadores insertos, digamos, en las apps. ¿Qué sería eso? A ver, demos una especie que yo de creo que explicación. cuando lo describes así, la mayoría de gente no entiende a lo que te refieres, porque es cierto que es una tecnología que está diseñada para ser un poco invisible, ¿no? Sí. Quizás las personas que nos escuchan han experimentado que cuando reciben un enlace a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O abren un enlace en su aplicación de correo electrónico, muchas veces este enlace no se abre en los teléfonos, estoy diciendo, no se abre en el navegador que ustedes tengan configurados por defecto en su teléfono. Por ejemplo, si es un iPhone, probablemente no se abre en Safari, o si es un Android, no se abre en Google Chrome, sino que se abre en una suerte de vista más pequeña, vista como embebida, vista incrustada dentro de la aplicación, y eso se le llama un browser, o sea, un navegador de Internet dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, esto es presentado como una conveniencia para el usuario, porque en lugar de, digamos, que se te abra otro programa y pasar a otro sitio, es como una vista ahí inmediata dentro de la aplicación. Y normalmente lo hemos usado como tal, pero creo que la noticia a la que te refieres, Javier, es que hace unos meses un investigador en ciberseguridad descubrió que estos navegadores dentro de la aplicación, al estar todavía dentro de la aplicación, lo que hacían era exponían toda la experiencia de navegación que nosotros llevábamos a cabo en la aplicación, la exponían a el desarrollador de la aplicación, ¿no? Y entonces el caso concreto era, me parece, había un ejemplo a propósito de Instagram y Facebook, que cuando uno hacía clic en un enlace tanto de Facebook o de Instagram, se te abría un navegador dentro de la aplicación, pero si por ejemplo nosotros inmediatamente mirábamos esa página web y la cerrábamos, o si mirábamos esa página web y hacíamos scroll y hacíamos clic en un link, o de repente mandábamos algún like o algo así, toda esa información, toda nuestra experiencia de navegación estaba siendo compartida de vuelta a través de una puerta trasera, a través de un backdoor con el desarrollador de la aplicación, ¿no? Entonces eso era lo problemático, que se descubrió que estas aplicaciones, y luego me parece que TikTok también se descubrió que hacía lo mismo. Lo que hacían de hecho, era... según el desarrollador, me parece, si mal no entendí, según el desarrollador también se hacía algo de guardar lo que vos venías apretando en las teclas, digamos, o sea, lo que venías tipeando, keylogin. Claro, todo lo que pasa, ¿no? Así como, digamos, no sé, cuando uno navega en Internet, en principio hay cierta información que está quedando conservada en nuestra computadora. Al tú navegar en estos navegadores dentro de la aplicación, toda la información que tú podías meter, accionar o interactuar con, quedaba registrada y eventualmente compartida de vuelta, ¿no? Eso era lo polémico, que no era obligatorio que esto funcione así, pero los desarrolladores de las aplicaciones decidieron desarrollar sus aplicaciones de tal manera que todo lo que uno hacía dentro del navegador de la aplicación iba de vuelta a la Claro, empresa, ¿no? eso iba a mencionar, que es una elección muy, muy digamos, consciente esa, porque la razón para la cual muchas veces hay como una razón de diseño o técnica que te ponen, que dicen, bueno, nosotros como desarrolladores podemos hacer un navegador, o sea, que en vez de que vos uses el navegador de tu teléfono, uses uno que es como más light o que tiene ciertas adaptaciones para que los textos carguen más rápido, o ciertas cuestiones que están como mejoradas o eficientizadas para cierto tipo de uso. Pero bueno, lo que sucede también, como vos decías, es que cuando le ponen ese control pueden ejecutar scripts de su lado, digamos, que hacen este espionaje. Pero ¿te cierra la idea esa de que es solo para eficientizar el trabajo? ¿O te parece también una especie como de jaula? Yo tengo esta idea de que lo hacen a propósito para que no te tengas que ir de la aplicación para navegar por ahí y... O sea, yo creo que si tú le preguntaras a una persona que trabaja en usabilidad, no sé, en esas empresas,
te darían esos argumentos, ¿no? Te dirían, mira, la razón por la cual nosotros ponemos estos in-app browsers es porque queremos que la experiencia de navegación sea consistente, ¿no? Y que la gente sepa que ha accedido a este link a través de este sitio, etcétera. Y, y ahí termina todo. Pero lo cierto es que si tú, digamos, lo que hizo este investigador miró debajo del código y se dio cuenta que no era simplemente que se preocupaban porque las cosas se vean bien, porque las cosas carguen bien, o se preocupaban siquiera de medir, por ejemplo, yo considero regular que midan cuántas veces se hizo clic en este enlace, hasta cuánto tiempo se pasó en el enlace, quizás ya estaría suficiente, pero realmente secuestrar toda la sesión y mandar de vuelta toda la información asociada con la sesión, yo creo que eso es innecesario para fines de controlar experiencia. Y yo creo que la razón por la cual lo hacían era para continuar aprendiendo cosas de nosotros, ¿no? Porque si saben exactamente cuánto tiempo pasamos en una página web que abrimos, con qué enlaces interactuamos, qué información enviamos o recibimos dentro de esa mini sesión, continúan siendo signos característicos para nosotros, sobre nosotros, que son explotados por estas empresas, ¿no? O sea, es una herramienta de perfilación pura y dura. Y yo creo que está bien si uno quiere participar de eso, pero lo polémico acá era que funcionaba en absoluta oscuridad respecto de nosotros, ¿no? Uno no piensa que está sucediendo eso porque para uno la experiencia de navegación en el celular tendría que ser consistente a través de todos los browsers, ¿no? Entonces la recomendación que daban era hasta que no arreglen esto, que también en lo cual es cómplice silencioso las empresas que desarrollan los sistemas operativos para los celulares, que permiten esta ejecución de sus APIs, de sus APIs, permiten que las aplicaciones funcionen de esa manera, ¿no? Apple bien podría escribir una regla que impida que funcionen, que las cosas funcionen de esa manera. Pero al permitirlo, lo que recomendaban era, por si acaso, intenta abrir esos enlaces en tu navegador principal, no los abras en el in-app browser porque no sabes qué otra cosa se puede estar mandando de vuelta. Y el navegador principal tiene, ¿no?, otras características que ya vienen incorporadas de protección contra el robo de cierta información. O que tú puedes modificar incluso, ¿no? Claro. O sea, incluso si no usas el navegador de stock, digamos, tú a tu navegador le puedes añadir cositas, puedes elegir tu nivel de tolerancia a las cookies, ese tipo de cosas, y de esta manera, digamos, controlas tú la experiencia de navegación, ¿no? Claro, que igual dentro de todo, eso parte mucho de la idea de que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Pocas tecnologías son tan sensibles como esto de la navegación. Estaba pensando hace poco, comentaba con unos amigos, por ejemplo, no sé si tú has visto, Javi, hay unos plugins para tu navegador que te ayudan a escribir mejor, ¿no? Hay uno muy famoso que se llama Grammarly, lo que hace es controla tu gramática sobre la marcha, ¿no? Entonces, cada que tú estás escribiendo un correo electrónico o chateando, etcétera, te puede dar sugerencias, ¿no? Ahí donde hay un campo de texto, este plugin para tu navegador te ayuda a controlar tu ortografía, pero también tu sintaxis y lo que sea, ¿no? Entonces, mucha gente lo equipara a los correctores ortográficos que hay cuando estás usando un procesador de texto. Por ejemplo, cuando estás escribiendo en Word, también estás escribiendo y si hay algo que has puesto mal, te lo corrige. Pero hay una diferencia sustancial entre las dos tecnologías que tiene que ver con lo que estamos conversando. Cuando tú estás escribiendo en Microsoft Word y cometes un error y se te corrige y sale Clipo o Clippy, y te dice, cometiste un error. Ahí todo está sucediendo en tu computadora. Cuando tú usas algo como Grammarly, lo que estás haciendo es le estás mandando toda la información, todo lo que estás escribiendo se lo estás mandando a una empresa, al servidor de una empresa, que tiene que, probablemente a través de, no sé, pues inteligencia artificial, procesamiento de data en bloque, etcétera, está leyéndolo todo, mirándolo y diciéndote si estás haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Entonces, lo cual está bien. Si tú sabes que así funciona, y yo creo que está bien, pero hay mucha gente que no sabe que así funciona. Y cuando instalas esos plugins, lo que hacen es secuestran todos los campos de texto de tu navegador, ¿no? Yo estoy seguro que en algún punto pues pondrán que no secuestran las contraseñas y esas cosas, pero podrían hacerlo también. Probablemente esa no, pero no lo hace Google, como lo puede hacer Google Docs también, perfectamente, ¿no? Sí. Entonces es muy sensible esto de
Esto de usar un navegador. Bueno, qué interesante. Usar Qué la interesante internet. esto de cosas que antes estaban más del lado del usuario, ¿no? Cómo va interactuando la tecnología y cómo va cambiando esa tecnología para que cosas que antes estaban más del lado del usuario y que tenía, por lo tanto, más control el usuario, pasan a estar o en servicios en nube del lado de otro o en software que está cada vez más controlado, más cerrado, más limitado por parte del fabricante o del programador, ¿no? Que es contracíclico a la teoría clásica de Internet, ¿no? La teoría clásica de Internet es vamos a hacer que la red de en medio sea tonta y que los terminales, los extremos, sean inteligentes, que ahí puesta toda la sofisticación de la experiencia. Claro. Conforme avanzamos, y claro, cada vez es más caro, las experiencias que demandamos, como ver video en alta resolución o jugar videojuegos o lo que sea, mientras las experiencias que demandamos son más caras en términos computacionales, estamos reconcentrando ese poder y ahora tienes que las experiencias están mediadas a través de estas computadoras intermedias que son los servidores o la granja de servidores, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas hace años. Mika nos contaba de este producto que no sé si lo sigue teniendo Google, que era un sistema para jugar videojuegos en el cual jugabas el videojuego de manera remota, que se llama Google Stadia. Entonces, normalmente, para tú correr un videojuego en tu computadora, necesitas una buena computadora, ¿no? Eso es lo que siempre nos han dicho. Necesitas como tarjeta de audio, tarjeta de video, lo que sea. Pero claro, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo, la tasa con la que cambian, se actualiza el hardware y cada vez sale un nuevo juego que necesita más cosas, etc. Lo que hizo Google es, y ahora me parece que lo tienen otras empresas también, unos servicios equivalentes, es ellos te dicen, no, tú simplemente tienes un usuario y una contraseña y una buena conexión a internet y yo voy a correr el juego en alguno de mis servidores y tú lo que vas a ver es una pantalla de ese servidor, ¿no? Entonces tú estás jugando remotamente el juego y gracias a que hoy la latencia en internet es tan baja, tú no experimentas que el juego no está instalado en tu computadora, pero realmente está instalado en la computadora de sabe Dios dónde. Y ya no necesitas tener, digamos, los mismos requerimientos de hardware para jugarlo, ¿no? O sea, ahí estamos viendo la homepage de Stadia, sí. Esta reconcentración de cosas de la tecnología está sucediendo a todo nivel, ¿no? Esta vez, no downloads, no updates, dice la página. ¿Ves? Claro, que eso es muy conveniente para el usuario. O sea, no está mal, nuevamente. Simplemente yo creo que es interesante observar este fenómeno porque es definitivamente otra etapa en la manera en la que nos relacionamos con la computación. A mí, bueno, quizá peco de viejo romántico, pero bueno, extraño la época en la que uno era dueño de las cosas, porque también acá hay una... Bueno, pequeño paréntesis, Apple está haciendo lo mismo con juegos, Apple, ¿no? Pero extraño la época en la que éramos dueños del software, ¿no? Esto es como se mueve todo hacia un modelo de licenciamiento, o mejor dicho, que te lo prestan, te lo alquilan durante cierto tiempo y ya, ¿no? Lo que pasaba con la música, con los CDs y bueno, luego con las suscripciones de streaming, de música. De hecho, inclusive en las primeras épocas de iTunes, vos comprabas la canción. Creo que todavía lo podés comprar, pero sí, ¿cuán perpetuo es ese dominio cuando algo no está realmente físicamente en tu poder, ¿no? Sí. O sea, yo creo que una persona, no faltará acá el comentarista o la comentarista especialista en propiedad intelectual tratando de decirte que realmente no eras dueño de nada, siempre fuiste un licenciatario, lo que eras dueño del soporte. Pero es cierto a lo que te refieres, Javi, con el hecho de que... mis CDs de Ace of Base no me los va a robar nadie. Podías, o sea, habías la doctrina en la primera venta y podías revenderlo y todo eso, ¿no? Y hoy, claro, cada vez poseemos menos cosas, poseemos menos soportes sobre los cuales están registrados las cosas, los contenidos que consumimos, ¿no? Pero sí, a lo que te refieres de comprar cosas, es algo que todavía se puede, o sea, comprar, por ejemplo, hay bueno, en iTunes creo que ya no se puede comprar, pero en Apple TV se puede alquilar y comprar películas todavía, igual en Amazon, y también, bueno, en muchas plataformas alternativas, ¿no? Como Bandcamp, por ejemplo, que es un servicio que me gusta mucho, ahí tú puedes comprar todo. Claro, puedes comprar, pero esa compra, ¿qué sería? Es una descarga, compras la descarga. Claro, compras la descarga y te descargas el archivo y te queda, digamos, ¿no? Después habrá que ver si hay alguna clase de limitación por medio de DRM o algo así, en el cual vos puedas reproducir el archivo descargado solamente en el software propietario de la empresa, ¿no? Sí, o si es un famosamente iTunes, Steve Jobs, cuando todavía estaba vivo, él era una suerte de antiapóstol de los DRMs y él quería que las cosas en el iTunes Store no estén con DRM. Si tú te pones a mirar las primeras publicidades de cuando salió toda la suite iLife de Apple, no sé, pues en el año 2005, 2006, era gente
comprando canciones en iTunes y luego quemándolas en CDs, intercambiándolas, etc. O sea, de una u otra manera, esa internet creativa necesitaba de que no existan este tipo de restricciones. Es cierto que hoy este tipo de restricciones están en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo les he contado que hace poco estuve estudiando una maestría. Muchos de los libros y cosas que teníamos que leer eran descargas digitales que venían amarrados a DRMs, unas cosas horribles que solo podías ver en ciertos lectores, que se autodestruían si hacías algo. Era muy raro. Sí, me hiciste acordar con esto de cómo van cambiando las cosas y de los modelos de negocio, ¿no? Que hay empresas, vos decías que antes la Internet se beneficiaba de ese modelo más abierto o de una mayor libertad de explotación de las cosas y de otro uso que se les podía dar. Pero ahora, esta tendencia que decíamos de ir llevando el conocimiento, o mejor dicho, la inteligencia o el proceso hacia el centro y no en los extremos, sigue esta dirección de la concentración del poder. Y cuando hablábamos al principio de los browsers, déjame que hagamos toda la vuelta y volvemos a los browsers, hablábamos de las extensiones que vos le podés agregar al navegador para que te frenen, por ejemplo, la compartición de cierta información o te eviten la carga de ciertos scripts y así evites, por ejemplo, que te rastreen los anuncios. Y hace poco Google anunció una tecnología nueva que trata de ser la siguiente generación de rastreo para justamente escapar a este fenómeno, porque ya casi todos los navegadores vienen con protección contra el rastreo por defecto. Inclusive Edge trae algunas cositas de fábrica. Brave, que es el que yo uso, por ejemplo, bastante, lo recomiendo mucho, trae bastantes escudos ya puestos por defecto sin necesidad de configurarlos manualmente. Y bueno, después están, por supuesto, todas las extensiones. Firefox también lo trae y así. Y claro, entonces Google está moviéndose hacia hacer dos cosas. Una es, trabaja mucho en la W3C, que es la entidad que maneja los protocolos en general, los estándares de la web. Estándares, claro, del desarrollo de las tecnologías para justamente limitar la forma en la que se desarrollan los navegadores para que no haya tantas protecciones, digamos, pongámoslo así, ¿no? Entonces trata de frenar un poquito eso. Y por el otro lado está empujando nuevos protocolos de rastreo como el FLOC, que es el Federated Learning of Cohorts, que sería como una nueva manera de categorizar a las personas, ya no quizá por nombre y apellido, sino por grupos, ¿no? Entonces es una manera de decirse, es un rastreo más amigable, que parece más amigable en principio, porque te dice, yo no te rastreo a vos, Miguel Morachimo, con tus preferencias de... Claro, ya no extraigo los datos directamente de ti, ¿no? Exacto. Sino de un grupo de gente donde estás tú y donde he aprendido cosas en general, pero que igual son cosas, y yo presumo que son sobre ti, ¿no? Sí. Pero que es una tecnología que está, digamos, administrada, creada y analizada por muy pocos jugadores que con muy poco esfuerzo podrían desanonimizarte. Inclusive, si es fácil desanonimizar datasets anonimizados, mucho más grandes, ¿no? Donde, bueno, tenés control de todos los elementos de entrada y de salida, mucho más fácil va a ser para alguien que ya dicta el protocolo de entrada, ¿no? Por eso es una especie de falsa seguridad, esa de estás en un grupito. Sí. Y también es que en el corazón de este lobby de Google está esta casi tensión implícita que ellos tienen, que por un lado son una empresa una de las principales líneas de negocio que tienen es la venta de anuncios, y los anuncios son más efectivos mientras más se sabe o más se aprende de los navegantes, de los usuarios, y por otro lado fabrican el que es hoy el navegador de internet más famoso, más usado de Occidente, que es Google Chrome. Entonces el operativo también más usado. Entonces ellos, por un lado, necesitan que la gente siga viendo anuncios y necesitan que la gente siga compartiendo su información al navegar por internet, pero por el otro lado se sientan también en una posición de control aparente, en donde otras personas podrían desarrollar plugins y extensiones que impidan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos famosamente se han peleado muchas veces con muchos desarrolladores que sacan herramientas de este tipo, ¿no? Para prevenir el rastreo o el bloqueo de scripts, el bloqueo de cookies o lo que sea en sus navegadores, ¿no? Y bueno, claro, claramente esa es una frente de batalla que tienen, pero ellos ya se están anticipando a que esa batalla la van a perder tarde o temprano.
Famosamente, por ejemplo, el uso de cookies de terceros es algo que está prohibido en todos los navegadores menos en Google Chrome. Es el último navegador donde todavía está permitido. Como ellos se anticipan que van a perder esa batalla, están tratando de jugarse las batallas siguientes, como cambiar el estándar, ¿no? Y aparte de definirlo ellos mismos formas. y establecer maneras en las cuales su posición dominante en todos estos aspectos del mercado que mencionaste les da una ventaja injusta, digamos, ¿no? Ahí justo estaba buscando información sobre el Flock y parece que lo han dado de baja, pero lo han reemplazado con otra cosa similar. Mira qué interesante lo que es no estar leyendo tanto todos los días. Igual, lo cierto es que el W3 Consortium, al menos en su diseño, es un espacio abierto, ¿no? Significa que este tipo de propuestas, por ejemplo, cuando Google las propone y es más o menos público si es que son candidatas a implementarse, nosotros podemos enterarnos, digamos, es un modelo de toma de decisión que, claro, es muy permeable al poder corporativo. O sea, se sienta en un lado Google, en otro lado Intel, en otro lado, no sé, pues Nvidia, y claramente les van a hacer caso versus, no sé, pues el Instituto Tecnológico de Monterrey, que puede estar sentado también en el otro lado. Pero esto, en definitiva, es un poquito más abierto y un poquito más observable que muchos otros espacios de toma de decisión pública también, que no es para nada. Y por eso es tan importante como pelear. Muchos de los congresos y gobiernos nuestros. Bueno, están abiertos, ¿no? No hablemos de Perú, por favor, que me vas a dejar ahí con el... Me ganas de preguntarte de Castillo. Yo tengo opiniones muy polémicas, Javier. Ahora te las pido, esas me las guardo para el final. ¿Qué te iba a decir? Y claro, por eso es tan importante no seguir peleando contra la concentración, la consolidación, buscando siempre estándares abiertos y también competencia, ¿no? Creo que estamos en una situación ya de concentración tal que cuando nosotros empezamos nuestro podcast, te diría, hace ya unos años, no era tan grave. Yo lo veo cada vez más peligroso y más complejo al tema. Ahora, mucha gente te diría, la internet está concentrada, pero desde que empezamos el podcast hasta hoy hay una gran empresa de social media que cada vez es más grande y que mantiene despiertos por las noches a Facebook y a Google y todo. Es TikTok, que nadie ve venir. Y sí, claro. Si es el contraejemplo de la innovación. Te dicen, la innovación es posible. Aquí está el ejemplo, ¿no? Sí. Pero también olvidan quienes dicen eso, que es una empresa que viene de un coto de caza muy, muy cerrado, ¿no? Beneficiada por una posición cuasi monopólica o oligopólica en un país muy polémico y que gracias a eso pudo adquirir el nivel que tiene como para intentar poner un pie afuera de su país. Estamos hablando de ByteDance, que es la empresa madre de TikTok, que es China, ¿no? Entonces, con eso sí, claro, con una superpotencia detrás, todos van a competir, pero mira vos qué alta la barrera de entrada, ¿no? Y del otro lado mira a Donald Trump con su propia red social y todos los tumbos que ha dado. Pobrecito Donalito, ¿ves? Donalito él con todo el dinero que alcanzó a llevarse en los bolsillos de la Casa Blanca no ha podido el dinero y los secretos. Financiar su... Viste que se ha robado secretos y documentos. A mí me gusta mucho, no sé si viste la foto que difundió el Departamento de Justicia de este allanamiento que hizo a su casa en Mar del Lago, que pusieron varias de estos papeles en el suelo y al costado había una caja llena de cuadros de la revista Time, portadas de la revista Time, donde él salía enmarcados, ¿no? Y en una caja como con varios cuadros. Está increíble que una de las cosas que él se lleve es como portadas de revistas donde él sale enmarcado. Claro, como para mostrarle a sus familiares, como que no le van a creer que fue presidente. Buenísimo. Que para todo esto, la teoría, ya entrando en el fondo, una de las cosas que se presume por qué se llevó todos estos secretos de Estado era porque les gustaba mostrárselos a la gente, como diciendo, mira, Kim Jong-un me ha mandado una carta, no, acá la tengo, mira. No, un niño directamente, no sé, en Disney, sacándose fotos con Pluto. Bueno, Miguel, estamos a 28 minutos me parece que ya está bien para unos episodios un poco más cortos. Sí. Nos quedan otros temas que habíamos pensado, pero bueno, los seguiremos charlando otros días. Pero para terminar, quiero que me digas rápidamente tu pronóstico político para Perú y un consumo cultural interesante que hayas tenido últimamente. Que siempre te veo ahí en tus eternos recitales. Sí, a ver, no sé si la gente está al tanto. Creo que si tú sigues la política latinoamericana, quizás las historias más grandes de este año han sido Colombia, luego Chile, ¿no? Con el proceso de la convención constituyente. Y quizás han escuchado de Perú que hay como un sistema, una crisis o algo así. Y esto me hace acordar mucho en los primeros años del gobierno de Trump, cuando John Oliver en Last Week Tonight cubría varias de estas cosas y decía, a esto le vamos a denominar Stupid Watergate porque es tan importante como Watergate, pero todos son estúpidos.
Entonces, en Perú yo creo que actualmente tenemos una crisis, pero es una crisis muy estúpida, porque todos los involucrados son estúpidos realmente, ¿no? Entonces está esa situación en la que tú ves a dos personas que no pueden salir Pero igual no se deshacen de él, una ¿no? situación. ¿Qué es eso? Acomodó también cargos políticos que es difícil sacarlo. ¿Qué pasa? No, pero es que yo creo que, bueno, la teoría clásica es la del equilibrio de poderes, ¿no? Normalmente, pues, incluso si un país se equivoca y elige un mal poder ejecutivo, en teoría un poder legislativo podría darle este equilibrio, plantearle un contrapeso, pero en nuestro país nos hemos equivocado en ambos frentes, entonces tenemos un muy mal poder ejecutivo y un muy mal poder legislativo, y al mismo tiempo, y esto es algo, pues, para quienes son abogados o conocen algo, en nuestro país no existe un mecanismo de impeachment, no existe un mecanismo en virtud del cual si el presidente cometió un delito o es ¿Cómo hicieron sospechoso. con los anteriores? Ninguno de los presidentes anteriores, que hemos tenido varios presidentes últimamente en Perú, ninguno ha sido, digamos, sometido a esta situación de impeachment por haber incurrido en una infracción o incurrido en una conducta ilegal durante su ejercicio. Todos o han renunciado o han sido retirados por algunos mecanismos raros que tiene nuestro Congreso, pero que son muy discrecionales, no son sujetos a ley, ¿no? Entonces, una de las razones, tenemos una crisis política, todos los actores involucrados son personas muy incompetentes y al mismo tiempo carecemos de los mecanismos legales para poder salir de esta crisis, y el que sean incompetentes las personas en el Congreso hace que no podamos tener esas competencias tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que tarde o temprano se va a resolver. Me da mucha pena, obviamente, porque esto impacta mucho, sobre todo a distintos niveles de gobierno, en donde hay muchas cosas que están estancadas, muchas cosas que no están sucediendo. Pero es cierto que también esto no ha venido de 0 a 100, ¿no? O sea, Perú y como muchas partes de Latinoamérica es un lugar donde se ha polarizado mucho la conversación, en donde hay un gran descrédito un descrédito generado, pero también causado hacia los mecanismos clásicos de control, como la prensa, no sé, el poder legislativo, etcétera. Y entonces estamos en como una situación como se diría en inglés de standstill, ¿no? De una situación de pare. Entonces no sé qué irá a pasar. Estamos viendo el frenético timeline de presidentes peruanos. ¿Ves? Entonces, mira, el primero renunció, el segundo fue vacado de una manera bastante polémica, el tercero renunció, el cuarto fue un presidente temporal porque había renunciado el anterior, y el último es el que ganó las elecciones el año pasado. Entonces no hay tanta, bueno, te digo, hay muchos presidentes, pero no tenemos un mecanismo de control político para quienes cometen delitos. Si hoy el presidente hizo un video del presidente robando, no habría una manera que el Congreso lo lleve. Es que es un error, porque la Constitución sí lo tenía, pero lo cambiaron hace unos años sin darse cuenta. Entonces no sabemos qué van a hacer. Tocaron algo y rompieron algo sin darse cuenta. Te lo juro, literal. No, es la realidad. De ese tipo de errores hemos tenido bastantes este año, ¿no? De gente que cambia cosas sin darse cuenta. ¿Te acuerdas del día que se fue Facebook? Que se apagó Facebook completamente. También fue un tipo que se equivocó haciendo algo. Acá en Canadá hace poco, todo un viernes no hubo internet. Porque un tipo se equivocó moviendo algo en Rogers, la empresa de telecomunicaciones, y esto es gracioso. Fue tan grave que no haya internet todo ese viernes, que The Weeknd, que es un artista canadiense, iba a presentar su nueva gira en el Rogers Center, y tuvo que cancelar el concierto porque las puertas no se podían abrir porque no había internet. No, me parece increíble. Estoy viendo que hay unas imágenes ahí de las situaciones con mucho estrés y dolor en Canadá. Sí. Y además, bueno, como hay dos operadores, es un duopolio, hubo gente que sí tenía internet, y por ejemplo acá cerca de mi casa hay varias cafeterías, y tú veías estas cafeterías llenas de gente, y yo no entendía al inicio por qué, y era porque había todo el mundo a tratar de conectarse. Sí, porque además si tienes el mismo operador en tu celular y en tu casa, no tienes manera de avisarle a otros que no tienes internet. Entonces, incluso para decirle a la gente, oye, hoy no voy a poder trabajar, ¿qué haces? Con SMS, ¿no? Creo que, bueno, no sé si se podían hacer llamadas, pero por ejemplo, muchos terminales de pago tampoco funcionaban. Uy, qué dolor. Claro, sí. De hecho, yo vivo cerca de eso que acaba de pasar por la tele. ¿De la casa matriz de Rogers o qué es? Sí. El consumo cultural que te quería recomendar es una serie que he visto hace poco, que no sé si la conoces, se llama Severance.
Es una serie me producida por Ben Stiller. Me lo han recomendado. Pero creo que le gustaría mucho a nuestra audiencia. Es una serie de ciencia ficción especulativa, solo tiene 10 capítulos, es bastante corta. Y la premisa es que esto es un futuro, bueno, ni siquiera es un futuro, no es un momento de la historia en el que la humanidad ha desarrollado una tecnología para poder usar unos implantes en el cerebro que le permiten a las personas tener otra memoria, otra conciencia de sí cuando entran a su trabajo, ¿no? Entonces, normalmente, pues, uno cuando trabaja en sitios muy secretos te hacen firmar todo tipo de non-disclosures y actos de confidencialidad. En esta serie, en lugar de hacerte firmar todo eso, lo que hacen es te implantan un chip y cada que tú pasas la puerta de tu trabajo, no te acuerdas de quién eras antes, de cómo te llamas, si tienes familia o no, etc. Y al mismo tiempo, termina tu jornada laboral, sales y nuevamente te acuerdas de todo lo que eras antes y no te acuerdas de nada de lo que hiciste en el trabajo. Una especie de mezcla de un DRM con un Non-Disclosure Agreement. Ajá, sí. Y lo cierto es que está muy bien hecha, muy bien producida. Es un thriller, entonces también hay momentos así, no sabes lo que va a pasar. Pero es una buena reflexión sobre el poder corporativo, yo creo, ¿no? Y qué tanto la sociedad se acomoda a ese tipo de cosas. Piensa todas las formas en las que la sociedad ha cambiado a propósito de las corporaciones, ¿no? Los horarios, etcétera. Totalmente. Prácticas, inclusive maneras de medir el éxito. Ahora estoy siguiendo bastante. Mi consumo cultural de estos días ha sido YouTube de tu productividad. Que eso es un hoyo muy oscuro. Es un rabbit hole. Eso es casi tan oscuro como el YouTube de bitcoins y criptomonedas. Totalmente. Creo que es una de las puertas de entrada a la deep web. Seguro. Pero luego terminas ya eso y al final está técnicas de seducción ya. Total, pero totalmente agringado. O sea, es una cosa, viste, súper métodos gringos de trabajo, de la teoría del cambio, cómo ser una mejor persona en 10 pasos. Todo tiene pasos, viste, son todos como menús de pasos y frameworks y cosas. Así que es casi una ridiculez. Y también cine, ¿no? Un poco de cosas de todo tipo. Me gustó mucho una película que te recomiendo que vi hace poco que se llama Prey, que es la última de Depredador, de la saga de Depredador. ¿Es necesario haber visto alguna de las anteriores para entenderlo o no? No es canon como Alien vs Depredador. Exacto. Pero está muy buena, muy bien hecha, muy sencilla. Son esas películas que hechas con menos dinero del que uno hubiera esperado. Están muy bien hechas, tienen muy bien planteadas el camino del héroe. Y otra que habla mucho de la tecnología y del rol del humano en la tecnología y todo eso es Top Gun Maverick. No sé si lo viste. Wow. No, todavía. Pero es quería verla en el excelente. cine y se me pasó. Bueno, mejora con creces a la primera, por supuesto. La verdad es muy buena. Tengo ganas. Esa la tenía en la mira. Bueno, Miguel, estamos ya en un buen momento como para ir cerrando. 38 minutos, 35 minutos más o menos. Lo vamos a mantener corto, así la gente no se vuelve loca. Seguiremos volviendo a los episodios de 1 hora y 20 como hacíamos antes. Esto. Y bueno, solamente quiero aprovechar para recordarles a todas las personas que nos escuchan de que estamos siempre en controldecambios.com. Estamos en YouTube también, como Control de Cambios. Y si nos buscan en su aplicación de podcast favorita, probablemente ahí estemos, siempre y cuando logremos recordar las contraseñas que usábamos hace un año para hacer este podcast. Si las encuentran, si están escuchando esto es porque todo salió bien. Si no... Claro. La cuenta de Twitter es un tema que estamos viendo de recuperar. Sí, bueno, hay cosas que no, hay cosas que ya no. Pero bueno, de pronto ya no somos dueños de nada, abrimos Miguel. un mastodón o algo así. Lo que decíamos antes, ya no somos dueños de nada. Está bien, Javi. Bueno, cuídate mucho y hablamos pronto. Igualmente, amigos, nos Chao. vemos.